Que el Señor nos bendiga. Estamos viviendo un momento muy especial, estamos terminando el año y yo hoy día quiero también compartir con ustedes. La verdad que tenía en mi cabeza y estuve orando al Señor porque hay una mezcla de cosas, ¿no? Fin de año, Navidad, asamblea, balance, paseo. Y yo decía, Señor, ¿y qué podemos compartir? Durante todo este tiempo hemos hablado de los encuentros de Jesús. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Vimos el encuentro de Jesús con una mujer encorvada que hacía 18 años estaba atada, ¿verdad? Y no podía ser enderezada. Hemos visto el Salmo 23, ¿no? También. Pero ya nos acercamos a fin de año, entonces hoy día estamos impregnados de un ambiente navideño como todos los años y la vorágine de las compras y de los tacos y del calor, ¿verdad? Y de los compromisos familiares y los balances y los términos de un año, comienzo de otro. Usted sabe que no para todos son fechas bonitas, digamos. Para muchos son fechas profundas, con recuerdos, con tristezas, fechas, ¿verdad?, que de alguna manera les recuerdan angustias, soledad, ¿no? De modo que son momentos especiales. Y bueno, compartiendo con el Señor esto, en búsqueda, el Señor me llevó a un pasaje que es tremendo, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que nos puede ayudar. Ayer vivimos una experiencia muy linda aquí como iglesia. Fuimos a un paseo. Yo la verdad que tenía expectativas y fuimos a un paseo y fue muy concurrido. Éramos como, no sé, 130, 140 personas, ¿no? Y con los hermanos de la congregación de Chicureo, nuestros hermanos, ¿verdad? Donde está sirviendo el pastor David Warner con Luan. Y fue hermoso, fue lindo participar, ¿no? Reencontrarnos. Y yo lo dije al comienzo, ¿no? Comerse un choripán o comerse un pedazo de carne lo podemos hacer en la casa y a veces mucho más cómodo, ¿no es cierto? Pero el sentido de estar juntos y de mirarnos, esto de abrazarnos, de saludarnos, de preguntarnos, de mirarnos a los ojos, en fin, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Porque de alguna forma, ¿verdad?, nos ha llamado a esta congregación y a esta comunidad. En fin, todo está en un sentido, ¿no? Y precisamente eso es lo que yo hoy día quiero compartir, ¿no? Y les quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17, por favor. Hablé de todo un poco, pero aquí en este capítulo 17 de Juan vamos con la ayuda de Dios, a entender algunas cosas para este tiempo. Juan capítulo 17, vamos a leerlo y lo vamos a leer completo hasta el versículo 26. Comparta su Biblia, por favor, hay Biblias atrás. Me parece que Ítalo también lo muestra acá atrás, sí. Bueno, dice así, ¿no? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Señor, qué profunda palabra. Es difícil, Señor, poder ser indiferente. Esta fue tu oración, Señor, en aquel huerto en Getsemaní. Y tú clamabas, Señor, por los tuyos, por nosotros. Señor, tú sabes que estamos viviendo tiempos complejos y difíciles. Santo Dios, pero a ti te ha placido que esta oración tan profunda, tan sentida, Señor, con la cual clamaste ahí, Señor, en Getsemaní, haya quedado revelada hasta estos días, Señor. Hoy es 9 de diciembre, Padre. Señor, y aún esta palabra es vigente y pertinente, poderosa, profunda. Y en este lugar de la ciudad, en este lugar del mundo, en esta comuna, Señor, en esta iglesia, en esta comunidad, queremos que tú nos hables, papá. Señor, que nada ni nadie impida, Señor, el mover de tu Santo Espíritu en nuestro medio. Que nada ni nadie, Señor, estorbe la predicación, la exhortación, la lectura, la meditación de tu palabra. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y hoy hay tantas distracciones, Señor, tanto ruido, tantas luces que cautivan nuestro corazón, Señor, incluso nuestra propia justicia, Señor. Amado Dios, pero en esta oración hay tantos propósitos, Señor. Hay tanto sentimiento, hay tanta entrega, Señor. Permítenos entenderlo de modo de atesorarlo en nuestra vida
y poder entender y comprender, Señor, lo que hoy día, esta mañana, Señor, a los que estamos aquí presentes, tú quieres decirnos, Señor. Tú sabías quiénes íbamos a estar acá. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a escuchar y leer esta palabra. Tú sabías, Señor, y tú sabes cómo hemos llegado esta mañana, Señor, con indiferencia, con necesidad, con gratitud, con pena. Señor, tu palabra dice que tú disciernes los pensamientos del hombre, Señor amado, y que tú sabes de lo que tenemos necesidad, Padre. Señor, háblanos, sigue hablándonos, y que con tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra bendita, Señor, tú vayas esculpiendo y modelando nuestra vida para realmente, Señor, ser discípulos y discípulas, Señor, que quieran morir para la gloria de tu nombre. Señor, un texto complejo y difícil, una forma de vida, Señor, que no es posible vivirla si no hay transformación, si no hay regeneración, Señor, si no somos una vez más engendrados por ti, Señor. Por eso, gracias, nos encomendamos en el nombre de Jesús, Señor, y nos adentramos en tu palabra. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, la verdad que este capítulo es la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Este es un balance. Yo sé que aquí hay contadores, ¿no? Hay ingenieros comerciales y de alguna manera gente que tiene experiencia en gestión, ¿no? Aquí hay un balance. Este es el balance de Jesús. Y a mí me quebranta, ¿no? Yo cuando lo leo me emociono. Ustedes saben que yo soy de mantequilla, ¿no? Me es muy fácil emocionarme. Pero este balance de Jesús es tremendo, ¿no? Claro, Él está viviendo sus últimos momentos, ¿no? La Navidad ya había ocurrido hace 33 años, porque Él no estaba naciendo ahí, Él estaba por morir. Está en el otro extremo de su ministerio. Pero cuando uno lee esta oración, uno entiende por qué Él vino. Estamos por celebrar Navidad, ¿no? Y hoy día estamos como todos los años, ¿verdad? Y decimos lo mismo, porque somos muy buenos para hacer diagnósticos. Sabemos siempre lo que está pasando. El problema nuestro no son los diagnósticos, sino que el tratamiento. Ese es el problema nuestro, ¿no? Sabemos todos que tenemos sobrepeso, al menos yo. Y sabemos, ¿verdad?, que tenemos sobrepeso. El problema es el tratamiento. Y sucede que Jesús está culminando su ministerio. Habían pasado más o menos 33 años. Y en esta oración que Él hace, en este balance que Él expresa, uno puede entender el propósito de su venida. Porque es eso lo que importa, ¿no? Y aquí se concatenan y se conjugan todos estos elementos que hace un momento yo les compartía. La Navidad, por ejemplo, que en pocos días más vamos a compartir, el sentido de esta Navidad, lo que vivimos ayer como iglesia, esta experiencia linda de estar juntos y de conocernos y de compartir un pedazo de carne y de saludarnos, ¿no? Y de andar más informal y romper muchas veces este tiempo y estar un par de horas juntos. En fin, muchas cosas. Y todo eso lo encontramos en esta oración. Porque todo tiene que tener un sentido, ¿no? El balance de Jesús nos entrega esa hermosa conclusión. Porque todo tiene que tener un sentido. ¿Por qué usted vino hoy día, esta mañana, a la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué vino? ¿Por qué cada cierto tiempo se reúne, verdad, acá en este lugar? ¿Por qué a veces participa? ¿Por qué a veces no participa? ¿Qué sentido tiene todo esto, verdad? A lo mejor, si no viviéramos esta dimensión de nuestra vida, tendríamos menos problemas, ¿no? Ustedes saben que de alguna manera y por alguna razón nos congregamos, nos organizamos, la próxima semana tenemos una asamblea y tenemos expectativas, Señor, en el Señor, que vamos a comenzar nuevas etapas, nuevos procesos y tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y que Él está llamando a aquellos que van a desarrollar liderazgo. Pero ¿qué sentido tiene todo eso? Estamos llegando a fin de año, ha sido un año duro.
Ha sido un año, ¿verdad?, intenso, un año de observación. Hay algunos que no están, que se asomaron y se fueron, otros que no quieren saber nada de nosotros, en fin. ¿Y qué sentido tiene todo esto, hermanos? Cuando pasan todas estas cosas, ¿verdad?, y nos desilusionamos o nos entusiasmamos, participamos en una cosa, participamos en la otra, no vamos a esta, no nos gusta este otro, en fin. Pero ¿qué sentido tiene todo esto a puertas de la Navidad, no? Y en esta oración de Jesús hay una frase que es una frase que a mí me parte, porque es una frase y un sentimiento de Jesús que ordena y que alinea, porque dentro de todas estas cosas que yo les comparto, que parecían un poco desordenadas, en el fondo lo que yo quiero expresar, ¿verdad?, son sentimientos, pensamientos, decisiones, opciones, prioridades. Todo se manifiesta, ¿verdad?, a través de cada uno de esos elementos. Y pareciera, ¿verdad?, que son tantas cosas que nos perdemos. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Y miren, cuando uno examina un poquito la oración de Jesús, y yo eso quiero compartir esta mañana con ustedes, Él comienza, ¿verdad?, en el versículo 1, dando la gloria a su Padre. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tu Hijo te glorifique a ti. Incluso fíjense que comienza diciendo, papá, llegó la hora. Llegó la hora. Para esto he venido. Y miren cómo lo expresa, ¿no? Papá, Padre, la hora ha llegado. Fíjense el versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya está. Se concluyó. Pasaron estos 2 años y medio, 3 años. Terminé lo que venía a hacer. Acabé lo que me pediste que hiciera. Pero en medio, ¿verdad?, de esa oración y de ese sentimiento de Jesús, Él plantea, Él reconoce, Él declara cuál ha sido el propósito de todo lo que Él vivió. Y estamos hablando, y perdonen, no solo de los 2 años y medio o 3 años que vivió su ministerio, sino prácticamente y absolutamente de toda su vida, porque Jesús estuvo más o menos 33 años, ¿verdad?, en medio nuestro. Es decir, el propósito de Dios para su vida le significó, ¿verdad?, 33 años, toda su vida. Toda su vida. Pero en medio, ¿verdad?, de esa realidad aparece esta oración, dice, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando nosotros decimos, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Bueno, vino a morir por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado, nos hizo nueva criatura. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, en esta oración, en una frase sencilla, Él manifiesta el propósito de su venida. Lo leyeron, ¿no? Para que te conozcan a ti. Es decir, todo lo que Él estuvo dispuesto a vivir, a sufrir, toda la humillación que le significó dejar la gloria y encarnarse, tenía el propósito de dar a conocer a su papá, de dar a conocer su Padre, para que te conozca. Incluso Él dice, tú me diste la posibilidad de, a través de mí, yo dar vida eterna. Lo dice en el versículo anterior, para que yo les dé vida eterna, dice, ¿no? Y eso lo sabemos teológicamente. Pero Él resume, ¿verdad?, ese propósito en Él mismo con una frase profunda, para que te conozcan a ti. Es decir, el fin último de Jesús, el fin, el mayor fin, ¿verdad?, el propósito, que te conozcan a ti. ¿Y por qué lo considero tan relevante, hermanos? Porque ese propósito, ese objetivo, ¿verdad?, sigue vigente hasta el día de hoy, para que te conozcan a ti. Y él sigue diciendo, el único Dios verdadero. Entonces, cuando sumamos
¿verdad? Todas estas cosas, este sentir de agruparse, de organizarse, de estar juntos, de vivir la experiencia, ¿verdad?, de la comunidad, esto de vivir la Navidad, esto, en fin, todo de alguna manera tiene que estar subordinado al propósito por el cual Jesús vino. ¿Y cuál fue el propósito? Que lo conozcan a su Padre, que te conozcan a ti. Y fíjense que Él lo expresa de varias formas. Miren, acompáñenme así rapidito, veamos algunos versículos. El versículo 3 dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mira el versículo 4, dice, te he glorificado en la tierra. Esa palabra glorificado significa te he honrado. Papá, te he honrado en la tierra. Y más adelante dice, mira el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre, he evidenciado tu nombre, te he dado a conocer para que te conozcan a ti. Miren el versículo 7 dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, han conocido que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Si ustedes se fijan en cada una de esas frases, si las repasamos, que te conozcan a ti, te he honrado, te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre, han conocido que todas las cosas proceden de ti, han conocido que salí de ti, han creído que tú me enviaste, tienen el mismo derrotero, el mismo sentido, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si ustedes se fijan, ¿verdad? No hay un sentido organizacional ni filosófico detrás de este anhelo de Jesús en su oración, que te conozcan a ti. Es una declaración personal. Este verbo conocer, ¿verdad? Cuando uno lo revisa en la Real Academia Española y la revisa, ¿verdad? Porque está en griego y es un griego un tanto profano, ¿saben lo que significa? O sea, tiene muchas acepciones, pero el resumen de cada una de esas acepciones, ¿saben lo que significa? El conocer, experimentar. Incluso desde la perspectiva del griego, porque busqué bien qué significa conocer, fíjense que tiene un tremendo sentido de visualizar, o sea, conocer a través de los sentidos, dentro de los cuales el más importante es la vista. Así se entendía en el griego de aquella época. Este acto de conocer, ¿verdad?, está asociado a los sentidos y está asociado fundamentalmente y esencialmente a la vista, es decir, el conocer a Dios a través de la vista. Dios es espíritu, ¿no es cierto? Es decir, imposible verlo si Él es espíritu. Y parece que los discípulos tenían esa duda, porque hay un diálogo con Felipe. Ustedes han leído ese diálogo, ¿no? Miren, ahí mismo en Juan, un poquito más atrás, ahí en el capítulo 14, versículo 8, por favor, miren, Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Se dan cuenta, verdad? La petición de Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Queremos ver, queremos tocar, ¿será verdad? Y nos basta. Te queremos, te amamos, hemos estado todo este tiempo contigo, pero muéstranos el Padre. Nos has hablado del Padre muchísimas veces. Latero, ¿no? Todo el tiempo el Padre. Pero muéstranos el Padre y nos basta. Mira, si tú lo haces, nosotros te vamos a creer. Y nos basta. Fíjense esa expresión, ¿no? Y nos basta. Es decir, había una necesidad de conocer a Dios desde la perspectiva sensorial, ¿no? Porque lo que está pidiendo Felipe es ver. Yo quiero ver. Y Jesús en su oración decía, la vida eterna, papá, es que te conozcan a ti, que te experimenten a ti, que te vean a ti. Y fíjense la respuesta de Jesús. Ahí mismo, ¿verdad? En ese capítulo 14, versículos 9 y 10,
está la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que cuando Jesús ora, ¿verdad?, ahí en Getsemaní, y Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando de algo trascendente y profundo que tiene que ver, ¿verdad?, ni más ni menos con la vida eterna, con la trascendencia, con entender, ¿verdad?, que la muerte no tiene poder sobre nosotros y que tenemos este privilegio y esta esperanza, ¿verdad?, de trascender en la eternidad ante la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Pero esa esperanza está profundamente ligada con la experiencia de Dios en nuestra vida. Y ese fue el propósito de Jesús. Felipe, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo les he enseñado, es lo que Él me ha dicho, porque la verdad que Él está en mí como yo estoy en Él. Somos uno. Conocer a Dios, que te conozcan a ti. Entonces, queridos, cuando juntamos, ¿verdad?, en la juguera todos estos elementos que les he venido expresando en este tiempo, en este lugar, aquí en Cordillera, en esta comunidad, con su historia, ¿verdad?, el propósito final, el propósito último, ¿cuál es? Que te conozcan a ti. No hay otro sentido. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito final. Uno podría decir: está bien, pastor, suena lógico, más o menos, incluso bonito. Pero ¿cómo mostrar a Dios? Porque, bueno, Felipe estaba con Jesús. Felipe estaba con Jesús, entonces Jesús, en cuerpo y carne: tanto tiempo estoy con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí adquiere relevancia la fe, ¿no? Aquí adquiere relevancia la fe. Y fíjense que en la oración de Jesús, Él también intercede y ora por aquellos que no iban a tener la bendición de ver físicamente a Jesús. Y en la misma oración usted le puede leer la oración de Jesús: no solo ruego por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, abra su Biblia en Juan 17, por favor. Vuelva a Juan 17 y mire cómo lo expresa el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense que el contexto, ¿verdad?, de la oración de Jesús está asociado con la bendición de conocer a Dios, de experimentar a Dios, conocerlo. Pero esa bendición de experimentar y conocer a Dios, ¿verdad?, está asociado también con la manera en que nos reunimos. Porque en ese momento, ¿verdad?, en ese momento histórico, los discípulos veían a Jesús, pero esta generación, esta cultura, ¿cómo puede ver a Dios? ¿Y cómo puede experimentar a Dios? ¿Y cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede creer en Dios? Porque de lo contrario, ¿verdad?, si nosotros no respondemos a esa pregunta, estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. Y podríamos estar en la piscina Antilén, y podríamos estar en el sur, en algún lago, y no con calor aquí reunidos. Esta pregunta es histórica, trascendente, espiritual, sobrenatural.
¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso ha cambiado este propósito de Dios? ¿Ya no quiere Dios que lo conozcan? ¿Ya no quiere Dios dar vida eterna? Porque Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti. Y nosotros, se supone, conocemos a Dios, ¿o no? ¿Lo conocemos? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Tenemos la vida eterna? Pero nos preocupa aquellos que no lo conocen. ¿Cómo hoy día Dios puede llevar adelante y mantener vigente este propósito el pleno siglo XXI en la comuna de Las Condes, en una iglesia y comunidad como Iglesia Cordillera? Porque esa es la pregunta. Y la verdad que Pablo nos ayuda a responder esa pregunta. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vaya a Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mira lo que dice la Biblia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando del poder de Dios, que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿no? Esa es la idea que se viene desarrollando. Y lo dio por cabeza, Cristo, ¿no?, sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si usted revisa, ¿verdad?, los versículos anteriores, está hablando de que Cristo fue instaurado como la cabeza de la iglesia. Eso lo hizo su Padre. Y dice el versículo 23, ¿verdad?, que esta iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Fíjense que le voy a leer otra versión, porque nos ayuda a entender, ¿no? Hay otra versión, la Biblia latinoamericana, dice, ella es su cuerpo, ella es la iglesia. Y en ella, en la iglesia, despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. En ella, en la iglesia, despliega toda su plenitud. Es decir, Cristo despliega toda su plenitud en la iglesia. Es decir, la iglesia contiene, tiene, manifiesta, evidencia todo lo que Cristo es, la plenitud de Cristo, todo lo que Él es, la iglesia. Entonces, si nosotros traemos, ¿verdad?, esta verdad teológica de la cual está hablando Pablo, hoy día quienes están llamados a revelar a Dios, a mostrar a Dios como el propósito final que también tuvo Jesucristo, ¿verdad?, Jesús hombre aquí en la tierra, es la iglesia. Para que te conozcan a ti. Entonces, el paseo con choripán y con carne, la asamblea con elecciones, ¿verdad?, con hermanos en el diaconado, en fin, el juntarnos, el reunirnos, el orar el uno por el otro, el abrazarnos en las mañanas, el tomar un café juntos, el reunirnos para aprender la palabra de Dios, el organizarnos, ¿verdad?, por grupos etarios o por género, tiene todo solo un sentido. Como iglesia, vivir la plenitud de Cristo. Cristo morando en nosotros y nosotros, la iglesia, evidenciando y testificando de lo que Dios es. Es decir, no ha cambiado nada. Porque dice Pablo, ¿verdad?, que ese propósito por el cual Jesús vino a la tierra, aún hoy está vigente. Porque no todos conocen a Dios. Tú tienes en tu familia gente
que no conoce a Dios, ¿verdad? Tú tienes en tu vecindario aquellos que no conocen a Dios. ¿Todos los que están aquí conocen a Dios? Porque conocer a Dios es experimentar a Dios. Es experimentar a Dios. Incluso fíjense que esta palabra conocer, por favor, es una palabra, ¿verdad?, que es transversal en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Y conocer en muchas ocasiones está relacionado con la intimidad sexual y conyugal. Conocer. Es decir, estamos hablando, ¿verdad?, de un sentido absolutamente profundo de lo que significa experimentar a Dios en tu vida y en la vida de aquellos que no lo conocen. Por consiguiente, la responsabilidad que tiene la iglesia de evidenciar y de manifestar a Cristo, a Dios, es profunda. Es decir, el sentido de estar juntos, ¿verdad?, no es desarrollar un proyecto doctrinario, ni un grupo de alabanza, ¿verdad?, que después lo llevemos de gira en gira y que nos hagamos conocidos, ¿verdad?, por el alto nivel desarrollado o por el grado de organización, ¿verdad?, o por las influencias que tengamos debido a aquellos que integran la iglesia, ¿no? Gente como uno, GCU. Fíjense cómo por una u otra razón en el tiempo nos ha sido fácil perder el objetivo. El objetivo, hermanos, es que conozcan a Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que este acto de conocer a Dios no es un acto intelectual. No estamos llamados exclusivamente, ¿verdad?, a teorizar respecto de Dios. No estamos llamados, ¿verdad?, a definir teología sistemática ni conceptos religiosos. Eso no es. Lo que hay en la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que ver con una experiencia íntima y profunda. Y la iglesia, ustedes, yo, nosotros, estamos llamados a manifestar y a evidenciar, ¿verdad?, esa realidad de Dios en nuestras vidas. Pablo lo dice. La iglesia es la plenitud de Cristo. Es en la iglesia donde está el amor, es en la iglesia donde está el perdón, es en la iglesia donde está el consuelo, es en la iglesia donde está la aceptación, es en la iglesia, ¿verdad?, donde está la libertad, en la iglesia es donde está la esperanza, es en la iglesia. Y ese es el norte, y ese es el propósito. Y cuando nosotros queramos, ¿verdad?, que estas sillas se llenen, estas sillas se van a llenar no porque solamente hagamos programas evangelísticos, sino que esta silla se va a llenar cuando nos vean vivir esta experiencia como iglesia de Dios, una experiencia comunitaria de perdón, de aceptación, de encuentro. En la misma oración Jesús lo dice. Lo primero que Él dice, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna. Y tras cartón y un poco más adelante, mira cómo lo expresa Jesús. Vuelve por favor al capítulo 17 de Juan. Mira cómo lo expresa Jesús en el versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, ¿verdad?, plantea el desafío de la unidad como un elemento y argumento, ¿verdad?, potente, poderoso, trascendente, que tiene que ver con el dar a conocer a Dios. Y Él plantea, ¿verdad?, el paralelo. Así como tú, papá, estás en mí y yo en ti, así como nosotros dos somos uno solo, que también ellos, nosotros, sean uno. Pero no termina ahí. ¿Y por qué no termina ahí? Porque Él plantea, ¿verdad?, el desafío de lo que debe asumir la iglesia cordillera, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces todo tiene sentido, todo adquiere, ¿verdad?, importancia. Por eso, ¿verdad?, incentivamos, animamos, estimulamos a vivir esta experiencia comunitaria. No, ¿verdad?, al llanero solitario o a la llanera solitaria. Aquí hay un sentido comunitario profundo para que el mundo crea que tú me enviaste.
Y Pablo descubrió esto, ¿saben? Porque recién estábamos viendo el capítulo 1 de Efesios, que lo escribe el apóstol Pablo, cuando él dice que la iglesia es la que está llamada a mostrar todo lo que Cristo es. Eso es lo que está diciendo en el fondo Pablo. Y permítame hacer una paráfrasis. Eso es lo que está diciendo. La iglesia es la comunidad, la única comunidad que está llamada a mostrar lo que Cristo es. Afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar lo que Cristo es a través de la manera en que nosotros vivimos esta experiencia. Porque dice la palabra de Dios que Dios se mueve en medio de su pueblo. Y con nuestros actos, con nuestros dichos, con nuestras prioridades, con nuestras motivaciones, la manera en que nos relacionamos, nos respetamos, nos comunicamos, nos amamos, nos aceptamos, ¿verdad? Estamos dando precisamente ese mensaje, el mismo mensaje al cual vino Jesús a esta tierra. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Cómo van a conocerlo, verdad? Si nosotros estamos enfrancados en nuestras propias justicias, en nuestras propias rivalidades, en nuestra indiferencia, en nuestra frialdad, en nuestra incredulidad, en nuestra idolatría. ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo podemos vivir esta realidad espiritual y sobrenatural de ser llamados, verdad, a vivir la plenitud de Cristo? Cuando ni siquiera nos podemos saludar y sospechamos el uno del otro. Y la palabra de Dios me dice, no, que estoy llamado a mostrar a Dios. ¿Cómo lo puedo mostrar? Eso es religión. Eso es superficialidad. Eso es consumo espiritual. Y fíjense que Pablo lo entiende tan bien, que no solo le dice a los hermanos de Éfeso, le dice, viejito, por favor entiendan. Ustedes como comunidad tienen que mostrar la plenitud de Cristo. Defíneme a Cristo, por favor. Cristo es amor, es perdón, es reconciliación. Cristo es vida, Cristo es libertad, Cristo es sanidad. Eso es la iglesia. Y si la iglesia no es eso, no está cumpliendo el propósito, hermanos, y no pasa de ser un grupo social muy bien intencionado, pero que no está en lo sobrenatural. Jesús estaba terminando su ministerio. Por eso que la Navidad, y mire cómo lo enlazo con la Navidad, ¿verdad? Es un motivo de alegría y de gozo. Porque la Navidad, ¿verdad? Nos recuerda este acto de amor y de gracia de Dios de querer mostrarse. Cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, nos basta. Sí, sí, la respuesta es sí, yo te voy a mostrar al Padre. Y se encarnó y decidió dejar su gloria y renunciar, ¿verdad?, a sus derechos, y se humilló y nació, ¿verdad?, en un pesebre y lo envolvieron en pañales. El creador del mundo, el autor de todo, el rey de reyes y señor de señores, envuelto en pañales en medio, ¿verdad?, del orín, en medio de la paja y del excremento de los animales. ¿Puedes entender eso? ¿Y por qué? Porque venía a mostrar al Padre. Venía a mostrar al Padre. Y nosotros estamos llamados a mostrar a Dios en este lugar. Y mostrar a Dios significa amarnos, perdonarnos, aceptarnos. Significa sacar estas rigideces mentales de nuestra cabeza. A Él le costó la vida. Él está orando al final de sus días. Señor, acabé la obra. Llegó la hora. Glorifícame, por favor, como yo te he glorificado. Él es nuestro modelo. Él es nuestro Señor. No estamos jugando, ¿verdad?, a consumir y a vivir religión. Se compromete nuestra vida y lo que somos, nuestros derechos que muchas veces mal entendemos. Todo está comprometido porque el propósito es que seamos la plenitud de Cristo. ¿Tiene que ver con el paseo de ayer? Sí, tiene que ver con el paseo de ayer. ¿Tiene que ver con la Navidad? Sí, tiene que ver con la Navidad. ¿Tiene que ver con la asamblea del próximo domingo? Sí, tiene que ver con la asamblea del próximo domingo, porque el fin último de todo es que te conozcan a ti. Tú ocupas un lugar, tú vienes, tú te has comprometido, tú ofrendas, tú diezmas, tú participas, y a lo mejor hay algunos que no lo hacen, ¿verdad?, que son tímidos, que no quieren, que observan, pero el sentido profundo
El verdadero sentido es que lo conozcan a Él, que lo conozcan a Él. Ojo, porque que conozcan a Dios no tiene que ver con lo que nosotros queremos mostrar, porque acomodamos un poco la cosa, ¿no? Pablo fue muy duro con los judíos. Pablo tuvo este alegato con los judíos. Fíjense lo que dice en Romanos, capítulo 2, por favor. Romanos, capítulo 2. Fue muy duro con los judíos, ¿no? Porque ustedes saben que los judíos se creían superiores por el hecho de tener la palabra, no por el hecho de haber recibido los 10 mandamientos. Pero miren cómo los trata. Versículo 21, Romanos 2, 21 en adelante. Por favor, busquen su Biblia. Romanos 2, 21 en adelante. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y miren el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa de vosotros. Pablo se los está diciendo a los judíos, porque los judíos habían fallado en testificar y en mostrar a Dios. Y por eso que Dios levantó otro pueblo, el nuevo pacto, su iglesia, porque murió y derramó su sangre en la cruz. ¿Pero para qué? Para manifestar el amor de Dios, para hablar de Dios, para vivir, ¿verdad?, una realidad sobrenatural, diferente, distinta, que evidencie y manifieste la obra de Dios en medio de las tinieblas. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. El mensaje de Jesús, que compromete vida, que compromete carne, hueso, grasa, músculo, corazón, sentimientos, prioridades, motivaciones. Hermanos amados, estamos terminando un año. No ha sido fácil. Pero no olvidemos que el propósito es que conozcan a Dios. Y que en eso se nos va la vida. Nos compromete hasta tal punto que estamos llamados a morir. A morir. Por eso que cuando Jesús ora en esta dimensión y dice, ¿sabes, Señor, la vida eterna? Dice, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es el mismo Jesús que semanas y meses o años antes había dicho, ¿oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Cómo poder vivir esa realidad? Solo por la transformación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Porque el fin último, hermanos míos, no son los encuentros matrimoniales, no son los ejes, no son los paseos, no son el coro, ¿verdad?, de 100 voces, no es el edificio, ¿verdad?, mejor ubicado, más cómodo, no es la doctrina, la más sana, la más pura. Es que conozcan a Dios, hermanos, que experimenten a Dios, que adoren a Dios, que amen a Dios, que obedezcan a Dios. Y es la iglesia, nosotros, usted y yo, que estamos llamados a dar ese mensaje, ese testimonio de vida. Por eso que tenemos que morir, porque Él es la prioridad. Él es la prioridad. No son nuestras preferencias, no son nuestras comodidades,
no son nuestros prejuicios, no son nuestra doctrina, no son, ¿verdad?, nuestra historia, no son nuestros reglamentos, no son nuestras influencias, no son nuestros bienes. Él es la prioridad, que te conozcan a ti. Y ese debe ser nuestro anhelo, que te conozcan a ti. Pero Él ha querido que le conozcan a través de nosotros. Porque somos la plenitud de Cristo. Y cuando Pablo, y con esto termino, cuando Pablo habla de la unidad, porque Jesús lo menciona en su oración, ¿no? Para que el mundo crea que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pablo también aborda la unidad. Y miren, abran su Biblia en Efesios 4. Volvamos a Efesios. Y en Efesios 4, ¿verdad? Versículo 1 en adelante, Pablo habla sobre la unidad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Con ese solo versículo Pablo nos está diciendo, viejo, no puedes vivir como tú quieras. No puedes pensar lo que tú quieras. No puedes hablar lo que tú quieras. Sino que tienes que vivir, tienes que pensar y tienes que actuar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a continuación plantea, ¿verdad?, tal vez el primer escollo para vivir la realidad del testimonio de Cristo en nosotros, que a su vez está llamado a proclamar, a mostrar y a evidenciar a Dios. ¿Saben cuál es? Está ahí en ese versículo. Es nuestro carácter y la manera en que nos relacionamos. Mira cómo lo plantea Pablo. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad. Fíjense que dice solícitos en guardar la unidad. Esa palabra solícito es prestos, proactivos, protagónicos. No dice en crear la unidad, sino que en mantener la unidad. Y porque a continuación Pablo nos muestra que la unidad está dada. Habla del Espíritu Santo, habla del Señor Jesucristo y habla de Dios. En los versículos, miren. Es decir, está hablando de la unidad de la Trinidad. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, como fuisteis también llamados. Versículo 5, un Señor, una fe. Versículo 6, un Dios y Padre de todos. Menciona, ¿verdad?, la Trinidad y plantea, ¿verdad?, que esa Trinidad, el Espíritu, el Señor y el Dios y Padre son uno. La unidad está dada. Pero la exhortación de Pablo es que debemos preocuparnos y ser solícitos, proactivos. ¿Para qué? Para mantenerla. ¿Y cómo la mantenemos? Dice Pablo. El primer escollo para mantener la unidad somos nosotros mismos. Es nuestro carácter. Por eso que él dice, tolerándoos unos a otros con mansedumbre. Porque lo que primero obstaculiza el propósito de la iglesia para evidenciar y manifestar a Dios, ¿saben quiénes son? Nosotros. Por eso que el paseo de ayer, ¿verdad?, tiene un sentido y un propósito. Por eso que la asamblea del próximo domingo tiene un sentido y un propósito. Por eso que tú tienes que descubrir cuál es el sentido y el propósito de por qué Dios te ha puesto en esta comunidad. ¿Solo porque está cerca de la casa? ¿Solo, verdad, porque de alguna forma hay un perfil más o menos no parejo? ¿Cómo es nuestro corazón, hermano mío? Por favor, ¿cómo es nuestro corazón? Aquí no hay ninguno mejor que el otro, queridos. Estamos ante la presencia de Dios
y el mover de su Espíritu y su palabra es en medio nuestro. Y es su palabra y su Espíritu Santo que confronta nuestra vida, porque el tiempo está terminando. Si usted lee, ¿verdad?, la oración de Jesús en Getsemaní, hay un sentido de urgencia. Él los envía. Incluso dice, ellos no son del mundo. ¿Usted se considera del mundo? Jesús dice en la oración, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborreció. La iglesia, hermanos. Navidad, sí, Navidad. Pero esa Navidad nos recuerda que Jesucristo vino a mostrar al Padre. Porque a pesar de la creación, dice Pablo en Romanos capítulo 1, a pesar de la evidencia del poder de Dios, dice Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos. Y vino Dios mismo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy día estamos nosotros, queridos, la iglesia. Es la diferencia entre la vida y la muerte. No tenemos otro propósito ni otro sentido que le conozcan a Él. Que le conozcan a Él. Y mira qué propósito y privilegio más grande. A través de ti y la relación con tus hermanos, hay testimonio de Dios en medio nuestro. No los ángeles, no estas manifestaciones mágicas, estos gurús proféticos, ¿verdad?, que son capaces de anticipar el futuro. No, esa es la convivencia, queridos. Es en el respeto, en el perdón, en la entrega del uno por el otro. Con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con gozo, con alegría, porque Él está en medio nuestro. Que el mundo te conozca, Señor. Que Las Condes te conozca, Señor. Que Las Condes te conozca, Señor. El Señor nos puso aquí con ese propósito, hermanos. No lo perdamos de vista y humillemos nuestro corazón, quebrantemos nuestra vida, así como lo hizo Jesús, nuestro Señor. Así como lo hizo Jesús, nuestro Señor, que entregó su vida. Que cuando le insultaban, Él callaba. Cuando le abofeteaban, Él no maldecía. Guardaba silencio. Y dice la Biblia que Él encomendó su causa al que juzga todo. Es más, en la cruz clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consumado es. Aleluya. No te provoca nada. Por Él estamos aquí. Y para Él somos, y en Él somos. No es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades. No, es solo su gracia. Pablo decía, soy lo que soy, solo por su gracia. Y tienes vida, y tienes familia, y tienes proyectos, y tienes alimento, solo por su gracia. Y a lo mejor más de alguno aquí ha sido sanado por Él. Podemos compartir milagros, testimonios de vida, porque Él se mueve en medio nuestro. No entorpezcamos lo que Dios quiere hacer aquí en Las Condes por nuestra forma de relacionarnos y de vivir esta comunidad donde Dios nos ha puesto. Tengamos un momento de oración. Inclina por favor tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, queridos, perdonen si he sido muy vehemente, pero este es el mensaje y la palabra de Dios en este tiempo, en este lugar, para los que estamos aquí. Hay mucha necesidad de Dios y Dios quiere alcanzar tantos corazones abatidos a través de nosotros con el Evangelio, con el testimonio de vida, con el poder de Dios obrando en medio nuestro. Yo te quiero invitar en esta tarde a que tú puedas tomar una decisión en el nombre de Jesús, que tú puedas tomar una decisión. Dios sabía que tú ibas a escuchar esta palabra en este día, y esta palabra es para nosotros, para los que estamos aquí,
No pensemos en los que no están, ni pensemos el que está sentado al otro extremo, ¿verdad?, del edificio, sino que asumamos lo que Dios nos ha querido decir hoy día y creámosle. Es su palabra. Hemos sido llamados a mostrarlo, a hablar de Él. Y nuestra unidad, la manera en que nos relacionamos y que vivimos, la iglesia da ese testimonio. Yo te quiero invitar a que tomes decisiones en el nombre de Jesús en esta hora. Y si estás tomando decisión en ese sentido, yo te quiero invitar aquí adelante que pases al altar y te arrodilles al Señor y lo expreses corporalmente, expresamente, aquí en la presencia del Señor. ¿Hay alguien? Te quiero invitar. La palabra del Señor nos enseña a tomar decisiones, hermanos. Pasa aquí adelante, no tengas temor. Dios está trabajando en nuestra vida, está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestros sentimientos, está trabajando en nuestros recuerdos, en nuestra historia. La obra de Dios es integral, alcanza nuestros pensamientos, alcanza nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, pero tienes que tomar decisiones. No hay un mensaje distinto. Es la palabra de Dios que nos compromete. Si estás tomando decisiones, pasa aquí adelante en el nombre de Jesús. No tengas temor de hacerlo y lo puedes hacer con libertad, con todo tu corazón y creer que el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti y está obrando en nuestra iglesia y está obrando en nuestra comunidad. No te restes a esta posibilidad. Abre tu corazón y en el nombre de Jesús presenta tu vida al Señor. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, queridos. Su presencia es en medio nuestro. Ahí en el lugar donde tú estás, puedes pedirle perdón. Es un hermoso momento para pedirle perdón. Si has fallado, si has ofendido, si has dudado. Son esas decisiones que vamos tomando en fe, que van moldeando nuestro carácter, nuestro corazón. Y es su Espíritu Santo que va adentrándose en nuestra intimidad. Y vamos conociendo a este Dios. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo, aquí estamos ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Señor, y queremos presentarte nuestra vida, clamando a tu presencia santa y bendita. Es la verdad, Señor, que tú conoces nuestra intimidad. Tú conoces nuestra vida, Señor. Padre, ¿acaso hay algo imposible para ti? ¿Hay algo difícil para ti en esta hora, Señor? En el nombre de Jesús, clamamos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre amado. En medio de esta cultura, de esta sociedad, Señor, de estos momentos que nos toca vivir, Señor, queremos reconocerte. Y clamamos a tu presencia nuestra necesidad de ti, Padre. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y extiende tu misericordia, tu amor, tu presencia y tu poder en nuestra vida, Señor. Queremos vivir este evangelio, queremos hablar de ti, queremos mostrar de tu gracia. Señor, sabemos que somos tan indignos, pero solo es tu amor, Padre Santo. Por eso en el nombre de Jesús nos presentamos a ti, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera, Señor, de decidir, de hablar, Señor, este carácter. Cuando, Señor, queremos luchar por lo que creemos es nuestra justicia, Señor. Dios amado, glorifícate en nuestro medio, Señor, para la gloria de tu nombre. Ten misericordia, Señor. Tú sabes de nuestra fragilidad,
Luchamos, Señor, con nuestra incredulidad, con nuestras limitaciones, pero aquí estamos ante tu altar, Padre Santo, clamando a tu misericordia, Señor. Dios del cielo, todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque transforma y corrige, Señor, nuestra vida. Yo oro por mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta mañana, Señor, están en tu presencia, Padre, presentando sus vidas, tomando sus decisiones, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendíceles, Señor, fortaléceles en el nombre de Jesús, Señor. Su mundo interior, ahí donde nadie más llega, Señor, donde están sus luchas, sus dudas, extiende tu mano de misericordia, Señor, y gracias porque en ti hay esperanza, Señor, y porque tú haces todo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, desciende, Señor, y muévete en medio nuestro. Necesitamos tanto de ti, papá, tanto de ti, Señor. En el nombre de Jesús, necesitamos tanto de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, Señor, y muéstranos aquellas cosas de nosotros que no están correctas delante de ti, Padre, para confesarlas, Señor, para entregártelas en el nombre de Jesús, y tu presencia sea en nuestra vida, Señor, y podamos honrarte, glorificarte con nuestros dichos, con nuestros actos, Señor, con nuestros pensamientos, Padre. Gracias. Oro por cada una de mis hermanas, Señor, y hermanos, para la gloria de tu nombre. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque lo haces una vez más. Y te quiero pedir, Padre amado, porque tal vez hay alguien que no ha querido pasar, que está en una lucha personal, íntima. Esperamos en ti, Señor, y rogamos por sus vidas. Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo en medio nuestro, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu fidelidad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, por quien podemos llegar directamente a tu presencia. Oramos, Señor. Por quien eres tú, Amén. Que el Señor les bendiga. eres tú.